porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es martes 27 de noviembre de 2018, un 27 de noviembre, pero de 1992, se produjo un asalto armado, sangriento, contra la democracia venezolana. Un gobierno electo democráticamente por los ciudadanos fue objeto de un segundo intento de golpe de Estado. Una batalla aérea sobre los cielos de la ciudad capital, concretamente sobre la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, con saldo de numerosos muertos y heridos, entre ellos un colega periodista. Bueno, todo el mundo sabe, ya eso es historia, pues los golpistas fracasados, derrotados por las armas de la República, tomaron un avión y se fueron al Perú, gobernado entonces por el dictador Fujimori, hoy preso. Allí fueron recibidos con honores por esa dictadura y sobre todo por el más oscuro personaje de ese régimen, un Rasputín llamado Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, cuando cayó Fujimori, bueno, se vino para Venezuela, pues para la Venezuela gobernada por Hugo Chávez. Y aquí tenían a los voceros del oficialismo diciendo que no estaba, que era mentira, que Montesinos estaba muerto, llegó a decir un dirigente oficialista que después fue mi... Imagínate tú. Bueno, lo cierto es que estaba vivo, estaba acá y aquí fue hecho preso. Hay que decirlo con claridad. Incluso los militares que participaron en esa intentona golpista seguramente hoy estarán viendo lo que ocurre en Venezuela, estarán viendo este desastre de corrupción y estarán diciéndose para sí mismos, no fue para esto que hicimos aquella acción. Hablando del tema de la corrupción que sigue ocupando centimetraje, sigue ocupando una gran cantidad de titulares en la prensa nacional e internacional, tenemos en línea a un venezolano que ha seguido con atención toda esta situación y que ha levantado su voz de alerta y que ha hecho investigaciones profundas sobre todo este tema. Me refiero a este tinglado de corrupción donde aparecen los nombres de Alejandro Andrade, de Raúl Gorrín, entre otros. Ese venezolano que ha ocupado destacados destinos en la lucha contra las drogas y otros flagelos es Carlos Tablante, el primer gobernador electo por el pueblo de Aragua por votación popular. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuál es la situación hoy de ese proceso? Nos informa la periodista Maybor Petit que Alejandro Andrade ha pedido al tribunal norteamericano una condena no mayor a 9 años de prisión. ¿Cuál es desde tu perspectiva el panorama de este proceso? ¿Lograrán los corruptos, prendiendo el ventilador, ocultar sus propias responsabilidades y enrarecer todo este proceso? ¿O avanzará en efecto esto y lograremos los venezolanos no solamente el castigo de los culpables, sino también la restitución de lo robado? Te escuchamos. Buenos días, Hugo. Muchas gracias por permitirme entrar en contacto nuevamente con todos tus oyentes a lo largo y ancho de nuestra querida Venezuela. Hoy, precisamente, dentro de pocas horas, la Asamblea Nacional en su orden del día tiene incluido un debate sobre todo este proceso que se le sigue a los responsables del gran saqueo que ha sufrido el patrimonio público de los venezolanos. Ya nosotros lo denunciábamos en nuestro primer libro, Estado Delincuente, cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela en el año 2013, y luego en el gran saqueo, quiénes y cómo
se robaron el dinero los venezolanos en el año 2015, noviembre del 2015. Y en efecto, Alejandro Andrade desde el 2014 se convirtió en una especie de colaborador de las autoridades americanas, luego trató de manipular con informaciones que no eran verdaderas, que no eran auténticas, y finalmente ahora en el 2017 ya no es cooperador ni colaborador, sino es acusado por parte de las autoridades americanas y ha llegado a algún tipo de acuerdo para ofrecer algunas informaciones para rebajar la condena. Él aspira que sean unos 9 años y al mismo tiempo ofrecer con algún tipo de información, aportes a la investigación que va a llegar al más alto nivel del gobierno, es decir, al Palacio de Miraflores. Ya un banquero que está preso y que está condenado a 3 años de prisión, Matías Krul, ha señalado que se reunió en Caracas en una oficina de un señor de nombre Convic, que por cierto sacó una pistola y tenía un perro a su lado al que controlaba electrónicamente en tono amenazante, y en esa reunión al estilo mafioso, bueno, parece que hicieron contacto con los hijos de la señora Cilia Flores, de su primer matrimonio, los Gaviria Flores, y al mismo tiempo hay que señalar que el sobrino de la señora Cilia Flores, Malpica Flores, fue vicepresidente de finanzas de PDVSA y también tesorero, y que desde la época de Alejandro Andrade hasta el 2017 han continuado haciendo negocios grotescos con el diferencial cambiario, obteniendo ganancias ilícitas mientras el país padece la falta de medicina, la falta de alimentos, todas las carencias por las que estamos pasando. Buena parte de aquellos oficiales de los que formaba parte Alejandro Andrade, los que llamaban en algún momento la periodista Ángela Sago, seguramente en un momento de indignación y de ilusión, la rebelión de Los Ángeles, ya no son ángeles ni son muchachos, son demonios, sencillamente viven como los grandes capos de las organizaciones criminales, a todo dar, con lujos, con aviones, con yates, con grandes mansiones en los Estados Unidos. Solamente al señor Raúl Gorrín, que es operador financiero de toda esta estructura, de toda esta trama corrupta, le han decomisado hasta ahora más de 77 propiedades inmobiliarias y cuentas en banco de los Estados Unidos por montos realmente que pasan de los $1.000 millones de dólares, cifras que realmente llaman, digamos, la atención, mientras el país, como he dicho, padece todas las restricciones y todas las limitaciones que a diario todos somos víctimas de eso, pues, de una violencia generalizada, pero al mismo tiempo de la carencia de servicios públicos, no hay transporte, como he dicho, no se puede ni siquiera comprar los alimentos, y la causa precisamente que lo que origina todo eso es el saqueo que sufrió el país por parte de esta cleptocracia que se adueñó del país y que ha impuesto al mismo tiempo el reino de la impunidad y la corrupción. Entonces, este juicio está hoy, como ha dicho la periodista Maygo Petit, allá en el sur de la Florida. Seguramente el señor se va a declarar culpable y va a tratar de que le pongan una sanción de unos 9 años, y va a tratar de ofrecer su colaboración, de convertirse en una especie de testigo o de agente protegido al servicio de los americanos, que fue lo que inicialmente negoció, y al igual que él, están otros casos que están siendo ventilados, donde he dicho, todo apunta hacia el alto poder. Es decir, cómo se compraron, por ejemplo, en Venezuela, grandes medios de comunicación, de dónde salió el dinero para comprar Globovisión, de dónde salió el dinero para comprar la cadena Capriles, Últimas Noticias, de dónde salió el dinero para comprar el Universal, es decir, dónde se tomó todo el dinero de los venezolanos que se administraba a través de la plataforma financiera de la Tesorería General de la República y de la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, para hacer una serie de operaciones con instrumentos financieros como bonos, notas estructuradas para obtener ganancias con el diferencial cambiario, y allí se montaron las grandes fortunas de lo que el periodista Juan Carlos Zapata ha llamado los boliburgueses o los bolichicos.
Estamos conversando con Carlos Tablante. Carlos Tablante fue un alto funcionario del Estado venezolano en la lucha antidroga, fue el primer gobernador electo y luego reelecto, por cierto, por el voto popular en el Estado de Aragua, un hombre con una extensa hoja de servicios a la República, al pueblo venezolano, y en la actualidad se ha transformado en un perseguidor tenaz del tema de la corrupción. Ha publicado varios libros sobre lo que es el entramado entre AMPA Común y AMPA Política, y es ciertamente, albacea, por decirlo de alguna manera, depositario de una amplia información sobre este tema. Finalmente, Carlos, porque el tiempo en la radio es así de exiguo, ¿confías tú en que la aprobación de esta ley de rescate de capitales ayude al Estado venezolano, ayude al pueblo venezolano a recuperar, aunque sea una fracción de ese saqueo masivo de más de 400.000 millones de dólares de que hemos sido víctimas? Te lo pregunto porque la práctica internacional más o menos no permite ser optimista. Lo que termina ocurriendo es que se produce un acuerdo entre el Estado donde está el corrupto, en este caso los Estados Unidos, le queda al fisco estadounidense una buena cantidad de dinero del que el corrupto tenía, aunque al corrupto le quede, por cierto, una cantidad no despreciable como para vivir 2 o 3 vidas todavía con mucha opulencia, y al Estado saqueado prácticamente le llega poco o casi nada. Te pregunto, conocedor como eres tú del tema, ¿esta ley de rescate de capitales permitirá que una fracción mayor de los saqueados regrese a nuestro país? En primer lugar hay que aclarar, una cosa es repatriar los capitales, que para ello se requiere generar confianza, seguridad jurídica, restablecer el Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones para que toda la gente que se haya llevado su dinero afuera, sus ahorros, que son capitales lícitos, productos del esfuerzo y del trabajo, los pueda traer nuevamente a su país e invertirlo de una manera más rentable y segura. Es una cosa es repatriar y la otra es recuperar lo robado, lo que le han robado al pueblo venezolano. La palabra es recuperar. Correcto. Y lo que se está discutiendo y se está aprobando en la Asamblea Nacional es una ley de recuperación de los activos vinculados a la corrupción, una ley muy novedosa que inicialmente la promovió el diputado Freddy Guevara y que ahora está a cargo y el que la está motorizando es el diputado Freddy Superlano como presidente de la Comisión de Contraloría, que ya está aprobada en su primera discusión, que ya va para la segunda discusión y que por supuesto en la transición democrática, una vez que rescatemos a las instituciones democráticas, va a ser un instrumento muy útil porque va a demostrar el interés que tenemos los venezolanos, que vamos a ser lo suficientemente diligentes para lograr recuperar lo que nos han robado. Porque ¿qué ocurre? Si en Estados Unidos agarran a un señor Alejandro Andrade y le confiscan más de $1.000 millones, pero resulta que las autoridades venezolanas nunca dijeron nada sobre ese señor, nunca lo investigaron, nunca hicieron ningún tipo de, nunca mostraron ningún interés para propiciar una cooperación judicial y policial para investigar a este sujeto. Ahora resulta que Estados Unidos invierte dinero, invierte 3 años de investigación, busca acuerdos, y entonces resulta que cuando Estados Unidos lo pone preso, lo captura y le confisca los bienes, entonces que salen algunas autoridades venezolanas a tratar de presentarse como los salvadores de la patria, tratando de mostrar algún interés frente más bien a lo que ha sido una actitud cómplice y favorable a la impunidad del robo y el saqueo que ha sufrido el país. No ha habido diligencia, ha habido más bien negligencia, y esa negligencia hace que los países donde se encuentran los dineros que le han robado al país se aprovechen de eso y bueno, no le reconozca al país que ha sido víctima del saqueo el derecho legítimo que tiene a recuperar lo que le han robado. De manera que lo que está planteado es que con esta ley y con los acuerdos, ahora mismo creo que en la sesión de hoy de la Asamblea Correcto. Se va a designar una comisión especial. Esa comisión especial irá a los Estados Unidos, conversará con las autoridades americanas y les dirá, mire un momentico, esa plata que le están confiscando a Alejandro Andrade, a Raúl Gorrín y a todos estos sinvergüenzas, es plata que le robaron al pueblo venezolano y que nos hace falta para medicina, para alimentos, para mejorar la calidad de vida y los servicios públicos de los venezolanos. De manera que necesitamos mostrar nuestro interés de manera determinante, decidida, para recuperar el dinero y el patrimonio que le ha sido saqueado al pueblo venezolano.
Muchísimas gracias, Carlos. Era Carlos Tablante, exministro, exgobernador, alto funcionario que fue del Estado venezolano en la lucha antidrogas y hoy, repito, un tenaz perseguidor de este morbo terrible que es la corrupción. Recuerden, la corrupción no es un delito sin sangre, no lo es. La corrupción trae como consecuencia, entre otras cosas, la gran cantidad de venezolanos muertos por falta de medicinas y por falta de alimentos y por extrema inseguridad. Eso también es consecuencia de la corrupción. Interesantísimas las declaraciones que nos ha dado en exclusiva Carlos Tablante para la Fuerza de la Unión en Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Como bien decía Carlos Tablante en el segmento anterior, la corrupción, el saqueo masivo ha producido este impacto terrible en la economía que para nosotros se ha traducido en un inalcanzable la búsqueda de alimentos, de medicinas. El morbo de la hiperinflación golpea terriblemente a los ciudadanos y en medio de esta situación, ustedes recordarán, pues hace nada, el 17 de agosto, llegó el señor Nicolás Maduro y dijo como una gran cosa: vamos a poner el salario en 1.800 soberanos y bla, 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 bla. Bueno, resulta que no habían transcurrido 45 días de ese anuncio, cuando ya ese nuevo salario había perdido más del 90% de su poder de compra. En el día de ayer, no un funcionario gubernamental, no, la presidenta del gremio de los comerciantes afirmó que es inminente e incluso necesario un nuevo aumento de salario. Por supuesto, para muchas personas la reacción es, bueno, obvio, porque la capacidad de consumo del venezolano está casi en cero a menos de 2 meses, 3 meses de la reconversión monetaria. Para otros, sin embargo, es más bien un signo de alarma porque dicen un nuevo aumento significa más gasolina para la inflación. Tenemos en línea precisamente a María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, para que nos ubique en el contexto de este planteamiento que ha hecho. María Carolina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿de qué manera un incremento salarial a estas alturas podría significar una mejora, aunque fuese temporal, para el ciudadano y no más gasolina para el demonio de la hiperinflación? Te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, no, indiscutiblemente sí, un nuevo incremento salarial generaría inflación, eso lo sabemos, eso estamos claros. Lo que más claro estamos es que luego de haber visto el mayor incremento salarial que hayamos, del cual tengamos registro, por lo menos en Venezuela, en que se multiplicó el salario por 60, o sea, un incremento del 6.000%, la calidad de vida de los venezolanos no ha mejorado. Hoy en día, con el salario mínimo, la gente solamente, un venezolano puede comprar 1 kilo de pimentón. Que imagínate, para eso es que alcanza el salario mínimo del día de hoy, y eso
obviamente no es calidad de vida para nadie. Sin embargo, nosotros, los empresarios, los comerciantes de este país, estamos conscientes de esa realidad y andamos buscando, y de hecho son muchos los comerciantes, muchos los empresarios que hoy en día están buscando una alternativa de ayuda a la gente, porque sabemos que de esa forma es imposible que un trabajador pueda rendir en el trabajo, pueda tener una calidad de vida, o sea, pueda incluso, uno de los mayores problemas que tenemos como empresa es que la gente no tiene capacidad de compra. ¿Qué hacemos nosotros con anaqueles llenos de productos que la gente no puede comprar? O sea, se pierde nuestra esencia de ser. Nosotros necesitamos usuarios con capacidad de compra. La solución evidentemente se ha demostrado entonces que no es incrementar los salarios, es mejorar la calidad de vida del venezolano, mejorando a la vez su capacidad de compra, y eso solo lo vamos a lograr si el gobierno realmente asume un rol determinado de combatir la inflación, y eso es lo que no estamos viendo, eso es lo que no se ha visto en estos 3 meses. Al contrario, el incremento de masa monetaria que venía siendo el 14% semanal, hoy en día supera el 25% semanal, y para que tengamos una idea de cuánto afecta el incremento de la masa monetaria, la inflación, cómo está indirectamente relacionado. En Bolivia, el incremento de masa monetaria es de 3% anual, y en la misma proporción funciona la inflación, en el país, apenas 3% al año. Estamos conversando con María Carolina Uzcategui, quien nos está dando cuenta pues de cuál es la naturaleza real de su planteamiento en relación al tema de un hipotético incremento salarial. Nos dice, eso es un dato importante. ¿Qué hacemos los comerciantes? Nos dice, con anaqueles llenos de productos si no hay nadie que los pueda comprar, pero también alerta que eso sería solamente una parte de una ofensiva antiinflacionaria. María Carolina, ¿cuál sería tu llamado entonces a las autoridades que manejan la política financiera y la política monetaria del país? Mira, indiscutiblemente hay que cambiar por completo la política que se viene manejando hasta ahora. Si seguimos haciendo lo que venimos practicando durante 20 años, incremento de la masa monetaria, desorden en el gasto público, y sobre todo incremento de la masa monetaria sin que esta venga acompañado por un verdadero estímulo a la producción nacional, acoso al empresario y al que decide invertir en Venezuela, encarcelamiento, persecución, etcétera, etcétera. Una corrupción que desborda cualquier imaginación de cualquier persona, pues por supuesto vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Tenemos que hacer las cosas diferentes, empezando por que debe cortarse, lo he dicho en innumerables ocasiones, debe cortarse por completo la comunicación entre Banco Central y Miraflores. Ahí no debería haber comunicación posible. O sea, el presidente no puede seguir llamando a Banco Central cada vez que necesita dinero, y en vez de pensar cómo producir más, que es lo que haría cualquier padre de familia responsable, cualquier madre de familia responsable, cualquier persona cuando dice necesito incrementar los gastos, pues indiscutiblemente necesito también entonces incrementar mis ingresos. Aquí no, aquí se inventa el dinero, se crea dinero sin respaldo, y eso es lo que tenemos como producto principal, como elemento principal de la hiperinflación. Por lo tanto, se necesita entonces poner orden en el gasto público, entender que aquí lo que debemos es sentarnos todos los venezolanos, empresarios, trabajadores, de gobierno, y entendernos para ver cómo comenzamos a producir cada vez más, cómo tenemos una oferta suficiente de productos y servicios que no solo satisfaga la demanda del país, sino que incluso comience a buscar nuevos mercados, entender que dejamos de ser un país petrolero, somos un país con petróleo que necesitamos empezar a generar ingresos adicionales para poder cubrir todas nuestras necesidades. Ese es el cambio de pensamiento que debemos tener en Venezuela. María Carolina, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 27 de noviembre. Era María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, regalándonos una gran verdad. Dejamos de ser un país petrolero.
somos apenas un país con petróleo y necesitamos aplicar trabajo y productividad a todas nuestras riquezas para transformarlas efectivamente en bonanza para el país. Y eso pasa por dejar de agredir a los empresarios, por dejar de agredir a los trabajadores y por efectivamente promover una mejora sustancial, no solamente en la capacidad de pago y de consumo, sino además en toda la calidad de vida del venezolano. María Carolina Uzcategui, una valiente mujer venezolana, presidenta de Concecomercio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping_ve, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El día de ayer se conoció que la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia radicó en Caracas el juicio vinculado al asesinato de 3 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se trata de los 3 sargentos de la Guardia Nacional que fueron asesinados en una emboscada por el Ejército de Liberación Nacional en el contexto de una situación, una operación llamada Operación Centinela, que fue desarrollada en Amazonas y en la cual cayó detenido un alto jefe del Ejército de Liberación Nacional, un sujeto de apellido Bernal y con el apodo de Garganta. Bueno, resulta que, repito, ayer la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia anuncia que ese juicio va a ser radicado en Caracas. Le ordena al Tribunal de Puerto Ayacucho que remita toda la información del juicio a la ciudad capital. Y aquí se ha conocido, por cierto, que los helenos, los guerrilleros detenidos, están ocupando celdas en Ramo Verde, están en una prisión militar en Ramo Verde y han desalojado a presos políticos que estaban allí en Ramo Verde para darle mayores comodidades a, repito, los helenos. Una situación ciertamente dura y de alguna manera muy molesta para los venezolanos después de haber visto a un alto funcionario, un alto jefe militar venezolano pidiéndole al ELN que por favor se vaya del país. Imagínense ustedes. Tenemos en línea a un representante popular, a un dirigente popular que ha combatido duramente y ha corrido riesgos muy grandes al denunciar toda esta situación que ocurre en el sur del país. Me refiero al diputado Américo de Gracia. Américo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, en tu opinión, ¿qué hay detrás de esta radicación del juicio en Caracas y cuál es el estado actual de toda esta situación vinculada con la masacre de Puerto Ayacucho? Te escuchamos. Buenos días a todos los oyentes de La Fuerza es la Unión, de Radio Caracas Radio y los tuyos de manera particular que te siguen todos los días. Chugo, buenos días. Y ciertamente lo que tú acabas de decir, yo quisiera permitirme una pequeña corrección a lo que tú acabas de decir. Sí, por favor. Lo dicho por el ministro Padrino López cuando hablaba sobre el tema de la captura de Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, y solicitado por la Interpol como terrorista del ELN y que tiene a su vez cédula venezolana
y que fue emitida en el año 2006 bajo el nombre de Gabriel Alfonso Arraiza Suárez. De modo que la corrección que quería hacerte, o la precisión, era que jamás el ministro de la Defensa manifestó que eran miembros del ELN, sino que eran insurgentes, paramilitares, grupos armados, X. Pero no dijo nunca que era el ELN. La gente es a la que le estamos confiando la justicia por el asesinato de 3 oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, específicamente de la Guardia Nacional, los 3 sargentos que murieron asesinados en manos de estos criminales, y que obviamente hoy representan una profunda amenaza y a la soberanía venezolana, y por supuesto que es una afrenta también a nuestras Fuerzas Armadas, a las decentes, aquellas que se enfrentaron, aquellas que detuvieron a 11 terroristas en el Hato Los Mangos en Puerto Ayacucho, aquellos que de alguna manera han manifestado su descontento por todo ese privilegio del que tú acabas de hablar en este momento, cuando retiran a presos políticos y a presos militares para darle mayores comodidades a estos grupos terroristas. De modo que para nosotros la preocupación que tú acabas de manifestar y poner esto en el tapete es profundamente válida, pertinente, porque yo creo que los venezolanos tenemos que estar atentos a este juicio, toda vez que el régimen incluso ha venido manifestando de darle beligerancia al ELN, a la FARC, de recibir como un héroe y como canciller a Rodrigo Granda. Todo esto nos hace sospechar porque pudiera haber un manto de impunidad. A eso, más que la preocupación por haber radicado el juicio en Caracas, es el destino final de todo esto. Y todo esto en el marco, te lo digo a tus oyentes, primera vez que lo voy a decir en la radio, que el ELN sigue avanzando en su invasión programada. Nosotros veníamos diciendo que estaban en el municipio Sifontes, en el municipio Cedeño, tanto en Parguasa como en San Vicente de Paúl, unos explotando diamantes, otros explotando coltán, siempre el ELN, y otros oro y madera en el municipio de Sifontes, y ya se mudaron a el municipio Piar, específicamente en el Manteco, la tierra donde nació León y Alejandro Otero. Eso queda a 1 hora de Upata, y están ubicados exactamente en el Hato La Becerra y en el municipio Piar del Manteco. Y el otro municipio que ha sido prácticamente tomado e invadido es el municipio Angostura, en La Paragua, a 3 horas de Ciudad Bolívar, y están ubicados en los hatos Mama Eulalia 1 y Mama Eulalia 2, y allí cortaron la luz. Allí tienen desde el día viernes pasado prácticamente secuestrado a los productores de la zona, y por supuesto, supuestamente, según la versión que nos dicen los familiares de los secuestrados en el área, es que son los mismos que pretenden hoy erradicar supuestamente el pranato, con el pranato, digo, los que explotan las minas en esta situación. Entonces, por eso me llama poderosamente la atención la erradicación del juicio, y yo le pido a todos los venezolanos que le hagamos un seguimiento paso a paso a este crimen, cualquiera de los niveles de complicidad del régimen con estos grupos terroristas, tanto el ELN como la FARC. Estoy hablando de gente que está ocupando territorio venezolano. Vamos a creerle al mismo régimen que le dio la cédula a Luis Felipe Ortega Bernal desde el 2006, que le dio carnet de la patria, que le dio carnet de circulación, de tránsito terrestre, que le dio permisos de toda naturaleza. Es el mismo que lo va a enjuiciar y que no ha manifestado y ha puesto el dedo en la llaga
sobre este tema y que no se ha atrevido incluso a llamar las cosas por su nombre y decir que son helenos, sino que son paramilitares, tratando de invisibilizar el verdadero problema del asunto, y que ha motivado un profundo descontento dentro de nuestras Fuerzas Armadas, porque yo sí creo que hay dentro de nuestras Fuerzas Armadas una reserva ética, así como tú, como yo y como cualquier otro venezolano que habita en este espacio de Venezuela e incluso en el planeta, en esa diáspora que nos ha caracterizado en los últimos tiempos, que seguramente tampoco están de acuerdo con esta situación tan irregular como la que ha venido afectando al pueblo venezolano y las fronteras nuestras. Américo, queremos agradecerte profundamente que nos hayas regalado estos minutos y hayas hecho este alerta. Yo coincido contigo, Américo, y quiero decirlo públicamente. Yo no sé por qué razón que habrán traído ese juicio para radicarlo en Caracas, pero eso también es una ventana de oportunidad para que la opinión pública nacional le pueda hacer un seguimiento estricto, cercano, pegadito a ese proceso, porque aquí lo que está en juego no solamente es el asesinato de 3 compatriotas, de 3 soldados venezolanos. Aquí lo que está en juego es la soberanía nacional. Muchísimas gracias al diputado Américo de Gracia. Un gran abrazo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con una buena noticia, con una excelente noticia. En tiempos de la tiranía de los ignorantes, en tiempos en que el desprecio por la cultura, por la educación, parecen haberse convertido en política de Estado, en estos tiempos hacer una feria del libro es un acto de insurgencia, es un acto de resistencia y de resiliencia. Y hacer una feria del libro en el oeste de Caracas lo es más todavía. Pues bien, se inició el día de ayer la 3ª edición de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello. Y vamos a conversar de inmediato con la persona que es el coordinador del equipo organizador de esta actividad, un profesor muy querido para mí y para legiones de periodistas venezolanos que lo han tenido como referente, como guía, como formador. Me refiero al profesor Marcelino Bisbal. Marcelino, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, refréscale a los caraqueños y a los venezolanos qué es la Feria del Libro de Caracas y qué nos podemos encontrar en esta 3ª edición de este evento. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo, y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por darnos esta oportunidad. Como tú muy bien decías, Chugo, en el día de ayer, en el campo de la Universidad Católica
Católica Andrés Bello, enclavada en el pleno centro del oeste de Caracas, pues se dio inicio a la fiesta del libro, a la fiesta de la cultura, porque el libro es un objeto alrededor del cual gira toda una gran ventana cultural. La Feria del Libro este año, como se dice por ahí, viene cargada con todo. Ayer tuvimos el acto pues de inauguración de la feria, con la presencia del embajador del país invitado, que este año es España. Tuvimos el pregón, que fue el país invitado el año pasado, el embajador Silvio Mignano, y nos acompañaron todas las autoridades de la universidad y la comunidad ucavista. La feria tiene varios momentos. El primer momento fue en el día de ayer. Hay un segundo momento que va a ser realmente muy lindo, yo diría estupendo, que es el día 29, el día jueves, que es cuando se celebra el nacimiento de Andrés Bello, y la universidad se llama pues Andrés Bello. Entonces ese día vamos a tener una conferencia magistral dada por un joven escritor venezolano que hoy se encuentra residenciado en México y que ha venido especialmente para acompañarnos, que es el escritor Fedosí Santaella. Inmediatamente después, a las 11 de la mañana, la Universidad Católica Andrés Bello le va a entregar la máxima mención honorífica a este gran poeta nuestro, Rafael Cadena. Se le va a entregar la orden Andrés Bello, y este poeta, que además recientemente recibió el premio de poesía Reina Sofía, y luego en homenaje a Rafael Cadena vamos a obsequiar a todos los presentes un folleto realmente muy lindo dedicado a Rafael Cadena. Y también va a haber un concierto en homenaje a Cadena del pianista Carlos Urbaneja. Y también al mediodía, a las 12:30, el BOD nos está obsequiando una obra de teatro con poemas de Rafael Cadena. El día viernes y sábado tendremos también pues eventos muy importantes. Uno muy importante es el bautizo del libro Condiciones de Vida del Venezolano del año 2017, y se van a presentar los resultados de el ENCOVI, Condiciones de Vida del Venezolano del año 2018, el año que ya está por concluir. Igualmente, ese día se va a bautizar un libro que es producto de ese proyecto que inició la Universidad Católica al comienzo de este año, y que se llama Reto País, y se va a presentar el libro La Venezuela Deseada y Posible, resultados del programa Reto País. Y también ese mismo día se va a presentar, a bautizar el libro que ahora que preparó Provea y la ONG Espacio Público sobre las manifestaciones del año 2017. El día domingo va a ser otro momento muy importante dentro de la feria, porque bueno, no solamente porque sea el cierre, sino porque vamos a tener 3 eventos. Un primer evento que nos está donando la Fundación Cultura Urbana, que ha sido el gran patrocinante de esta feria, y el evento se llama Subamos al Ring, Formemos Ciudadanos. Este es un proyecto que tiene el Centro Cultural para la Cultura Urbana, la Fundación para la Cultura Urbana, en varios barrios de Petare desde hace varios años, con escuelas de boxeo para jóvenes o los niños de 5 a 9 años. Y luego va a haber también un evento para los más chiquititos de la familia, los niños, que es una obra de teatro que se llama Cuentares, donada por el BOD. Y cerraremos el evento pues con el espectáculo de Claudio Nazoa, sus músicos, sus amigos, sus compinches, sus cómplices, que se llama En Venezuela, España es la mejor. Digamos, estos son los grandes momentos de la feria, pero alrededor de estos grandes momentos pues hay charlas, talleres, presentación de libros. Por ejemplo, la Embajada de España nos ha traído 2 invitados internacionales de gran talla literaria, uno que se llama José María Pérez Zúñiga, escritor especialista en esto que denominan novela negra, y luego el poeta Rafael José Díaz, que va a estar también con nosotros. Pues bueno, y todos los eventos que se presentan a lo largo de la feria, que dura hasta el domingo 2 de diciembre, son totalmente de acceso libre, entrada gratuita, y no solamente
La Vega, etcétera, sino está dirigido a todos los ciudadanos de la ciudad de Caracas, que tan necesitada está en estos tiempos, pues de un poco de alegría, de un poco de esperanza y de optimismo, Chugo. Marcelino, te agradecemos profundamente todos estos anuncios preciosos que nos estás dando, porque, bueno, en primer lugar, Caricuao es mi parroquia y eso está precisamente al lado de la Católica, y en segundo lugar, caramba, que haya un esfuerzo de esta naturaleza para llevar educación, para llevar cultura, para acercar el libro como instrumento civilizador a nuestra ciudad, a nuestro país, en un momento como este, es realmente digno de elogio, de encomio y de apoyo. Era Marcelino Bisbal, coordinador del equipo organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, evento que, como ya lo escuchamos, va a estar desarrollándose desde el día de ayer hasta el próximo domingo, con todo este despliegue de atracciones realmente importantes. Invito sobre todo a acompañar la jornada del próximo jueves 29 y, por supuesto, quien pueda disfrutar también de los eventos de la clausura el domingo, que no se lo pierdan. Antes de concluir el programa de hoy, quiero hacer dos comentarios sobre dos eventos resaltantes. Ayer, mientras en la UCAP, en la Universidad Católica Andrés Bello, se inauguraba la Feria del Libro del Oeste, sin agredir a nadie, sin molestar a nadie, sin depredar nada, haciendo el bien y haciéndolo bien, teníamos casi simultáneamente en otro lado de Caracas, en el este de Caracas, en el Parque del Este concretamente, una situación lamentable. Allí estaba el señor Nicolás Maduro Moros. El señor Nicolás Maduro Moros estaba clausurando la feria de turismo, la FITBEN, y estaba allí diciendo, hablando de la necesidad del ecoturismo, del turismo ecológico, del turismo que preserve nuestras riquezas naturales y bla, 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 bla. Chico, Maduro, entérate primero de dónde carrizo está la tarima donde estás hablando. Señores, para hacer esa feria se violentaron todos los protocolos y normas de procedimiento en un parque nacional. ¿Entiendes? O sea, hicieron la feria en el Parque Simón Bolívar, que es el parque donde antes quedaba buena parte del área de la Carlota, conectado con el Parque del Este por un puente que hicieron sobre la autopista Francisco Fajardo. El acceso de los visitantes que llevó el gobierno en autobuses lo hicieron a través del Parque del Este. Entonces, las caminerías, toda esa estructura que está diseñada para los paseantes, para los ciudadanos, para los usuarios de los parques, fue atravesada por camiones, por kioscos, por autobuses, deteriorando el parque. Limpiaron el Parque Simón Bolívar para montar su show gobiernero. ¿Y sabes dónde pusieron los despojos, la basura, todo eso que sacaron de la limpieza? Lo pusieron en el Parque del Este. Es decir, estos tipos no saben hacer nada que no se traduzca finalmente en destrucción. Y lo más curioso, lo más ridículo incluso del asunto, es que nos estaban hablando de ecoturismo y de que va a invertir no sé qué cuántos millones en el tema turístico y bla, bla, bla. Miren, señores, yo soy un firme convencido, un firme creyente de el turismo como industria sin chimeneas, como motor de la economía. No hay dólar más democrático que el dólar turístico. El dólar que viene, por ejemplo, del petróleo es producto de una actividad capital intensiva. O sea, ahí lo fundamental es el tema del capital que invierte, y eso ocupa muy poca mano de obra. Es un trabajo ultra especializado. En cambio, el turismo, para producir un dólar en el turismo, bueno, tú tienes que tener unas escuelas estupendas para que la población toda tenga educación para tratar al turista, tienes que tener excelentes hospitales, tienes que tener excelentes vías de comunicación, tienes que tener mucha seguridad para que el turista pueda pasear sin riesgo de sus pertenencias, de su vida. Es decir, tienes que hacer una inversión en el país para que el país sea un destino turístico, no solamente por sus bellezas naturales, sino porque en efecto pueda acoger, recibir, proteger, cuidar a ese turista. Dime tú, vale, este país que no es capaz de garantizarle la seguridad ni siquiera a sus ciudadanos, ni siquiera a sus nacionales, está en condición de atraer a alguien. Venezuela, claro que tiene un inmenso potencial.
Tiene los roques, tiene las playas, tiene las sabanas, tiene los tepuyes, tiene las nieves, tiene médanos, tiene de todo. Pero también tiene Maduro. Entonces primero hay que resolver ese problemita, ¿me entiendes? Maduro y todo lo que Maduro representa. Eso en relación al tema de la FITBEN, y debo advertir también que apenas termina esta agresión al Parque del Este, ahora viene otra, porque anunciaron para ese mismo sitio una supuesta feria tecnológica. Búsquense otro espacio, vale. No sigan deteriorando las cosas. El segundo comentario que quiero hacer tiene que ver con el evento que hizo ayer la gente de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia, que son los motores del llamado Frente Amplio, y ayer hicieron un evento importante llamado Congreso Venezuela Libre. Yo saludo como positivo todo acto que se produzca y que vaya fortaleciendo cada una de las plataformas que integran nuestra hoy dividida oposición venezolana. Recordemos, en nuestro país, desafortunadamente, la oposición venezolana hoy presenta no una, sino al menos 3 plataformas. Una, la plataforma llamada Soy Venezuela, donde la señora María Corina Machado y el amigo Antonio Ledesma lideran esa formación. Por otro lado está la llamada Concertación Venezuela, donde está el señor Henry Falcón y otro grupo de partidos, y finalmente está esto que podríamos llamar la ex-MUD, ¿no? Las personas, los liderazgos, los partidos que destruyeron la anterior alianza opositora, ahora integran una nueva formación y ayer hicieron este evento. Repito, ojalá eso en efecto signifique fortalecimiento de ese grupo de partidos y de ese grupo de liderazgo, y ojalá que eso signifique parte del fortalecimiento general, como ellos dijeron ayer, la búsqueda de una unidad superior. Ojalá sea así. ¿Y saben por qué digo esto? Hay una frase de un filósofo llamado Osho que dice: todo error es una oportunidad para aprender. Lo peligroso está en cometer muchas veces el mismo error. Eso es una estupidez, dice Osho. Cometer muchas veces el mismo error es una estupidez. ¿Por qué digo esto? Bueno, mira, lo digo porque ya conocemos cómo actúa buena parte de ese liderazgo que desaprovechó la victoria del año 2015, que viene cometiendo errores garrafales durante el año 16, 17 y 18, ¿no? Y que nos ha colocado en esta situación de postración y de división y de debilidad, ¿no? Frente a un gobierno como el de Maduro, que es un gobierno que no tiene liderazgo, que no tiene real, que no tiene fuerza real, pero que caramba está ahí ganando. ¿Por qué? Porque la oposición está peor que ellos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer ese liderazgo? Bueno, suelen poner a otras personas delante, ¿no? O a otras entidades delante cuando están muy mal. Entonces, bueno, ponen a Ramón Guillermo Aveledo un día que coordine eso, otro día ponen a Chuo Torrealba que coordine eso, otro día inventan una figura llamada los diputados jóvenes y lo utilizan como mascarón de proa, otro día inventan una cosa llamada Movimiento Libertador, después inventan el Frente Amplio, ¿no? Ahora el Congreso Venezuela Libre. Siempre inventan algún tipo de estructura para estar ellos atrás. Pero cuando hay una oportunidad real de cambiar las cosas, entonces salen los dueños de las franquicias para convertir en derrotas lamentables las posibilidades de victoria. Entonces, por eso digo, ojalá que sea para bien. Ojalá, repito, que sea para bien. Pero aquí hay que insistir en la necesidad, no de un cambio para que nada cambie, sino en que se produzca un verdadero reacomodo del campo democrático venezolano para poder ser la alternativa de verdad y para poder brindarle a este país un camino hacia una transición a la democracia seria, ordenada, consistente, que no salgamos de un desastre para otro peor, sino que salgamos de verdad para la construcción de un proyecto nacional viable y sostenible. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.